El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28 no se hace responsable de los mismos. Vuelve la competencia deportiva más importante de Santo Domingo Este. Juegos Deportivos Municipales 2023. 3.500 jóvenes atletas, 15 disciplinas, más de 1 millón de emociones. Del 3 al 17 de diciembre. Juegos Deportivos Municipales 2023. Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Saludos República Dominicana, National Project con su página abierta y National Project con su propuesta al punto. Hemos grabado un video donde aparece la Charles de Gaulle. La Charles de Gaulle, entrada a los corales, o a los corales no, una intersección que ha producido la historia, ha provocado que se produzcan muchos accidentes. Charles de Gaulle con Tropical del Este. Esa es la entrada de la Charles de Gaulle con Tropical del Este, donde se han producido docenas y docenas de accidentes. Pero queremos solicitar de manera formal a la Dirección de Intran que ahí se necesita dos semáforos. Un semáforo para los que entran a la urbanización, a Tropical del Este, y ese semáforo sirve a esos moradores a que salgan directamente hacia la ciudad sin la necesidad de que tengan que tomar la Charles de Gaulle con San Isidro. Ese es un semáforo de doble vía que se está necesitando porque frente a la ausencia de ese semáforo se han producido varios accidentes al momento de la gente cruzar, y ese es el sector precisamente donde viven sectores de clase media y el sector donde vive el jefe de la Policía Nacional. Entonces, esa entrada a esa urbanización Tropical del Este necesita dos semáforos, señor presidente, hombres y mujeres de Intran. Se necesitan dos semáforos para que sea más llevadero y se agilice el transporte en ese sector, porque en hora de la tarde se produce un entaponamiento y si colocan dos semáforos hay posibilidad de que el que salga del Tropical del Este pueda seguir directamente y pueda llegar a la ciudad sin la necesidad de que tengan que abordar la Charles de Gaulle y llegar hasta San Isidro para retomar ese tapón. Eso lo iremos pasando toda la semana con el propósito de que la gente se entere y de que las autoridades sean receptivas a lo que está pasando en ese sector. Dos semáforos necesita esa entrada, Charles de Gaulle con Tropical del Este. Esta mañana tendremos la presencia del profesor Sucre Rosario, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, doctorado en Economía del Desarrollo, y Luis Ulloa, que estará también con nosotros, que es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es lo que tenemos, la UAS
a través de la televisión. Vamos a nuestros anunciantes para ya compartir con nuestro invitado, el profesor Sucre Rosario. Audio Jungle. Audio Jungle. Vuelve la competencia deportiva más importante de Santo Domingo Este. Juegos Deportivos Municipales 2023. 3.500 jóvenes atletas, 15 disciplinas, más de 1 millón de emociones. Del 3 al 17 de diciembre. Juegos Deportivos Municipales 2023. Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Audio Jungle. Audio Jungle. La Teleaudiencia Nacional esperaba esta entrevista con el profesor Sucre Rosario, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Primada de América. Pues ya tenemos como costumbre en este programa la UAS por la televisión. Contamos con la presencia de Sucre, pero Luis Ulloa es un personaje que siempre comparte con nosotros, y Luis Ulloa acaba de llegar, y el profesor Miguel Cabrera con su profundo análisis sobre la temática global, los temas de carácter global, que soy partidario de que los temas y los modelos económicos que le imponen a estos países en vía de desarrollo, los intelectuales deben recibir esos modelos, estudiarlos y adaptarlos a la República Dominicana. Porque en las distintas áreas, en el área económica, tenemos grandes expertos en el área de la economía, la UAS tiene muchos expertos en el área económica, las demás universidades tienen expertos, pero muchos de esos expertos que están en otras universidades que salieron de la UAS, de modo que la UAS es una historia patria. Con razón, tenemos la UAS en la televisión de la República Dominicana. Vamos a hacer una pequeña pausa para ya compartir con los dos invitados, Sucre Rosario y el profesor Luis Ulloa, que está ya con nosotros aquí. Por favor. Audio Jungle. Vuelve la competencia deportiva más importante de Santo Domingo Este. Juegos Deportivos Municipales 2023. 3.500 jóvenes atletas, 15 disciplinas, más de 1 millón de emociones. Del 3 al 17 de diciembre. Juegos Deportivos Municipales 2023. Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Audio Jungle. Audio Jungle.
Vuelve la competencia deportiva más importante de Santo Domingo Este. Juegos Deportivos Municipales 2023. 3.500 jóvenes atletas, 15 disciplinas, más de 1 millón de emociones. Del 3 al 17 de diciembre. Juegos Deportivos Municipales 2023. Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Audio Jungle. Audio Jungle. Vuelve la competencia deportiva más importante de Santo Domingo Este. Juegos Deportivos Municipales 2023. 3.500 jóvenes atletas, 15 disciplinas, más de 1 millón de emociones. Del 3 al 17 de diciembre. Juegos Deportivos Municipales 2023. Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Audio Jungle. Los ejes temáticos, ¿cuáles son los ejes temáticos que vamos a desarrollar en el día de hoy? Estoy economista y catedrático universitario, yo soy bachiller. Análisis del desempeño económico, social y político de la República Dominicana en el 2023 y las perspectivas para el 2024. Programación, análisis del desempeño económico en sí, los modelos económicos y sus correspondientes motores de crecimiento, turismo, remesas, zona franca y política económica vigente. El desempeño de la economía a juzgar del Producto Interno Bruto, aspecto social, aspecto político. Perspectiva de la situación económica, social y política de la República Dominicana para el próximo periodo, para el año 2024. El 24 de diciembre, día de Navidad, y el 2024. El programa del próximo martes podría llevar como título Balance del desempeño económico, social y político de la República Dominicana en el año 2023 de cara a las políticas económicas y social de moda y el patrón de crecimiento económico, el desarrollo social vigente en la República Dominicana y el compromiso y los retos dominicanos de la República Dominicana de cara al desarrollo de nuestro país. Sucre Rosario es profesor de economía y tiene un doctorado en economía del desarrollo. Luis Ulloa es un destacado profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con una especialidad en el área de la educación, pero ambos manejan la temática económica porque precisamente en la carrera y en la maestría dan introducción a la economía, dan noción económica, dan economía dominicana y dan economía de desarrollo, economía, planificación, etcétera, etcétera. Bueno, este escenario de ustedes, profesor Sucre, profesor Ulloa. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de participar en este programa. Para nosotros entonces tratar de plantear unos criterios con respecto a lo que ha sido el desempeño de la economía dominicana en el año 2023. Y por supuesto también ver cuál ha sido también el impacto del desempeño del gobierno y el Estado en el ámbito social y político con respecto a la evaluación de lo que ha sido el desempeño económico, político y social. Nosotros lo vamos a analizar tomando en cuenta y debemos analizarlo de cara al desarrollo a que debe apuntar cualquier iniciativa y más la expectativa social y política
del gobierno actual. Y lo vamos a evaluar también, o debemos evaluarlo de cara al programa de gobierno que sometió el partido, el PRM, al gobierno que hoy dirige Luis Abinader, con respecto al desempeño económico del año 2023. La evaluación que hace el Banco Central y que hace el Ministerio de Economía y Planificación de Desarrollo, sobre todo desde el ámbito macroeconómico. La macroeconomía es una vertiente de la teoría económica y también la micro. La economía tiene dos vertientes teóricas fundamentales, que es la macroeconomía y la vertiente microeconómica. La macro tiene que ver con grandes agregados. Se analiza la economía a partir de grandes agregados. Un agregado es el Producto Interno Bruto, que es la sumatoria de lo que se produce en el ámbito agropecuario, más lo que se produce en el ámbito industrial, más lo que se produce en el ámbito de servicios. Ese es un gran agregado, el PIB. Generalmente las evaluaciones que se hacen en el país parten del Producto Interno Bruto, que es el valor de los bienes y servicios finales que se produce en una economía en un periodo de tiempo determinado, que es un año, generalmente. Bueno, partiendo de eso, pues el gobierno ha planteado desde el ámbito macroeconómico que la economía ha tenido un desempeño bueno, ha tenido un desempeño bueno. Se plantea que el PIB ha crecido a 2.5, que ha habido un manejo de la inflación, 4%. Y bueno, que estos son algunos resultados de la inflación se ha sido manejada y se ha derrotado el proceso inflacionario. En el ámbito social se plantean también que ha habido un buen desempeño. Nosotros entendemos que para evaluar la economía en términos más objetivos posibles y de cara al desarrollo y de cara al programa de gobierno sometido por el PRM al país en su propósito de dirigir el gobierno, hay que tener en cuenta que el nuestro es un país subdesarrollado. Es un país entrampado en lo que se llama ingreso medio. O sea, nosotros estamos con un ingreso medio es un intervalo, tiene que ver una explicación donde se plantea que se parte de un ingreso de $1,000 a $12,000 per cápita anual. Eso se llama ingreso medio. La República Dominicana está entrampado en ingreso medio. Para hablar de desarrollo, salir de esa etapa, de ese momento, habrá que hablar de 17, $19,000 per cápita. Resulta es que el patrón de especialización productiva que tenemos nosotros en la República Dominicana, que es importante tomarlo de base en primer lugar para analizar el desempeño económico. El patrón de especialización productiva o el modelo económico es un modelo que ha fracasado donde quiera. Es un modelo que tiene que ver con servicios, con uso de recursos humanos, o recursos humanos, ¿verdad?, de baja calidad, con bajos precios y fundado en recursos naturales. Y bueno, eso en primer lugar. De otro lado, baja tecnología. Y aquí a nivel más concreto, tenemos que el patrón o el modelo de crecimiento tiene que ver con turismo, zona franca, remesas y algo de telecomunicaciones. Ahí está centrado el problema fundamental
del patrón de crecimiento económico de la República Dominicana. Ese patrón de crecimiento del país mantiene al país y lo va a mantener permanentemente en el atraso, en su desarrollo. O sea, hablar de elevar el ingreso, si se habla de desarrollo partiendo del ingreso, entonces hay que tener un ingreso per cápita, un ingreso per cápita que le asegure al país remontarse hacia los $19,000 per cápita. Correcto, profesor. Un esbozo, ¿verdad? Vamos a darle a luz un esbozo. Sí, la introducción ha sido muy interesante. Un esbozo interesante. Vamos a ir a aterrizar en el aclarar que Tiene yo... que decirme cuándo voy a cortar, porque no me dijeron cuándo cortar. No te preocupes. Correcto. Estamos entre familia. Mire, Entre familia. yo quiero remarcar que no soy economista, ni lo seré. Y yo no doy para eso, yo no doy para economía. No. La economista es una gente muy inteligente, casi por definición, que tiene dominio de números. Bueno, eso es lo que se cree. El número. No, pero no es tan así. De hecho, no hay carrera que no necesite números. Miren, Sucre, el maestro Sucre señalaba una serie de criterios fundamentales y remarcaba la idea, asociaba la idea de que Dominicana es un país subdesarrollado. Hay corrientes de pensamiento que no les gusta la palabra subdesarrollo porque la consideran muy ideologizada, porque además implica que países que están por debajo de desarrollo, pero habría que definir qué es lo que es desarrollo. En fin, todo eso se puede definir, pero bueno, lo cierto es que, bueno, y nosotros nos situamos como subdesarrollados, tercermundistas, en vías de desarrollo. Hay una serie de motes con los que se califica a países como la República Dominicana. Y es importante decir lo que decía Sucre, eso tiene que ver con ingresos medios, no solamente con el PIB, porque el PIB es la suma de todo, pero el ingreso medio, incluso el PIB medio, que es muy engañoso, Sucre lo sabe muy bien, es más importante que el volumen de la producción. Aclarar un asuntito más, cuando hablamos de producción, en economía no se refiere a la producción necesariamente de bienes, sino que se incluye el servicio. Es decir, lo que se hace en turismo es producción en la medida en que genera ingresos. Esos son, naturalmente, hay un problema con nuestras economías. Nosotros somos un país que por una serie de factores tenemos cierta ventaja comparativa para el turismo, por ejemplo, pero y es bueno que se desarrolle el turismo y se está desarrollando el turismo, aunque a ponerle sus asteriscos porque habría que ver a quién beneficia directamente, bueno, en general al país, pero eso después hay que desgranarlo un poco a ver a dónde que llegan los cuartos del turismo. Pero yo quiero decir una idea central que a ver si ustedes mire, un país que dependa tanto de las remesas para poderse mantener a flote tiene que cuestionarse. Nosotros somos un país al que le llegan mal contado al año alrededor de 10,000 millones de dólares. Y digo mal contado porque aquí llegan demasiados recursos extra, que vienen los primos, que vienen los hermanos, demasiado ropa, demasiado tenis, demasiado televisor, etcétera, etcétera, que si lo sumamos, la cantidad de recursos que... Y la pregunta es, quítele a la República Dominicana, no todo, la mitad de las remesas. ¿A dónde va la economía dominicana? Esa es una pregunta. Hay otra preguntilla. Quítele al país la economía subterránea, la que tiene que ver con fondos mal habidos, la que tiene que ver con droga, la que tiene que ver con la economía delictiva. ¿A dónde va? Aquí hay barrios que en gran medida dependen del microtráfico y eso es economía también. ¿Y qué pasa con el dinero
adquirido suciamente, que bueno, cuando usted va al supermercado a comprar, usted está tributándole al erario lo mismo que si Luis consigue, como sabemos que es, limpiamente el dinero. Entonces todo eso alimenta el PIB. Entonces, eso sin hablar ya de lo principal que a una persona como yo, no es el caso, no tiene que ser el caso de usted, pero yo que me defino como una persona muy atenta a la cuestión de la igualdad y del socialismo. La gran pregunta, la riqueza, el PIB, ¿a dónde llega? ¿A qué bolsillo llega? ¿A qué estómago? ¿A qué cerebro? ¿A qué cuerpo llega? Esa es una pregunta que a ciertas corrientes económicas como que no le importa, porque están tan pendientes de la macroeconomía, que Sucre definía bastante bien, que se olvidan de la microeconomía, se olvidan de la economía que tiene que ver con el bolsillo, el estómago, la mesa, las necesidades concretas de la gente. Hay otra preguntita más. Yo veía un dato en estos días que hablaba de que las exportaciones de la República Dominicana son 1/3 de las importaciones. Eso es grave. Un país con tierra para el cultivo, un país que de hecho hay que reconocer que es un país que tiene una agricultura sin la cual el país no se sostendría, obviamente. Pero este es un país desindustrializado. En los últimos 40 años, la cantidad de industria y de empresas que eran en cierto modo orgullo dominicano se perdieron. Aquí se habla del presidente, aquí se habla de Brugal, aquí se habla de una serie de empresas que ya no son dominicanas, hace rato que no son dominicanas, y la gente cree, mucha gente no lo sabe que se trata de eso. Entonces, fíjense, un crecimiento de un 2.5%, yo vi otros datos de 1.9, pero Sucre, tengo que creerle más a Sucre porque está más actualizado que yo en eso, de 2.5. Eso debe ser. En los últimos tiempos nuestro crecimiento estaba por encima del 4% y ahora bajó. Sin embargo, eso es una cifra que en una economía normal es excelente. Lo que pasa es que estamos acostumbrados aquí a un crecimiento muy por encima, crecimiento que por supuesto había que preguntarse a qué bolsillo, por supuesto, que llega. Entonces, y Sucre resaltaba el hecho positivo de que la inflación se ha mantenido más o menos controlada. Y la inflación es importante porque primero tiene que ver con la vida de la gente, con la posibilidad de adquirir bienes y servicios. Tiene que ver, por tanto, entonces con la vida directa de la gente, y aparte de que tiene un componente político también, y este gobierno, y yo diría que hasta los gobiernos anteriores, pero que no tuvieron el problema ni de la guerra ruso-ucraniana ni de la pandemia que ha tenido ciertamente este gobierno. Hay que reconocer que el país ha mantenido bajo control la inflación y lo ha hecho, ya se puede decir que desde 2005 en adelante, después de la gran crisis que hubo con el gobierno de Hipólito Mejía con el asunto del Baninter, el fraude terrible del Baninter. Entonces, claro está, la preocupación de todos nosotros es hacia dónde va el país, a dónde va la economía, a dónde conduce esto. Y la esperanza que mantenemos todos y todas de que el país llegue a estadios de desarrollo superiores, que quiere decir, vamos a una definición por lo menos provisional, desarrollo quiere decir algo así como que es multidimensional, tiene un elemento cultural y educativo, tiene elementos económicos, tiene elementos políticos, institucionales, etcétera. Pero para quedarnos solo en el plano socioeconómico implicaría unos niveles de producción y de distribución justa de la riqueza que le permita una vida digna a la gente. Todavía tenemos niveles de pobreza preocupantes en el país, y a mí me preocupa también algo, es los criterios que se usan para evaluar la cuestión de la pobreza. Veía yo en estos días, me explicaba alguien que ahora resulta que la región sur es menos pobre que la región Osama,
decir, en la que está el Distrito Nacional y Santo Domingo, y la provincia de Santo Domingo. ¿A qué se debe? A criterios diferentes, a baremos diferentes que utilizan para medir la pobreza allá y aquí. Es que allí se considera que en el sur la gente, algo así como hoy, como suena, necesita menos que la persona de la capital. Vaya medida, vaya criterio para medir las cosas. Entonces resulta que la región Enriquillo es menos pobre desde ese punto de vista. Entonces son trucos de cámara que tenemos que analizar. Sí. El país sigue teniendo niveles de pobreza y cuando usted coge el salario mínimo, el salario incluso medio, y lo compara con la canasta, lo que la gente ingresa, claramente aflora allí que posiblemente este es un país que oculta mucho de la pobreza. Y la oculta no solamente las cifras, sino que el dominicano y la dominicana son cuidado lo último que dice un dominicano que es pobre. Usted le puede mencionar a su madre, pero no le diga que es pobre porque lo ofende. Correcto. Un profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que no es Linares, un profesor de la Romana, pero no es Linares, pues Linares es Romana, que daba economía dominicana. Y él a los estudiantes, la evaluación final de los estudiantes consistía en 15 o 20 preguntas. De esas 15 o 20 preguntas, una era la correcta. Y esa tenía que ver con lo que es el desarrollo nacional y la inversión de los sectores productivos nacionales, que negaban sin lugar a duda el tema sobre el sector servicio, como es turismo, como es zona franca, porque son motores eminentemente de una economía que yo llamo neoliberal única y exclusivamente, porque él planteaba que para que haya desarrollo nacional se requiere, independientemente de los sectores servicios, para la producción, para el desarrollo de la producción, se necesita la inversión del capital nacional en la tierra para producir riqueza. Después de la pausa, yo quiero que analicemos esos distintos modelos, turismo, zona franca, remesa, y qué bien son esos modelos para la educación nacional, para el desarrollo nacional, si esos tres modelos juegan un papel muy importante en lo que es el desarrollo nacional, y si nosotros podemos o debemos centrar nuestro futuro en esos sectores de servicios únicos exclusivamente después de la pausa. Ya yo hablé, que sabe usted. Ve la competencia deportiva más importante de Santo Domingo Este. Juegos Deportivos Municipales 2023. 3.500 jóvenes atletas, 15 disciplinas, más de 1 millón de emociones. Del 3 al 17 de diciembre. Juegos Deportivos Municipales 2023. Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Audio Jungle. Que la República Dominicana como productor de riqueza no necesita ya, como hay una ley de ordenamiento territorial, establecer reglas claras, cuáles son los sitios que se pueden producir madera, cuáles son los sitios que se pueden producir oro, cuáles son los sitios que son aptos para la agricultura, y que si ustedes no consideran que ustedes como exponentes intelectuales, economistas, que marcan la avanzada de nuestro país, están a la avanzada de nuestro país, no deben sentarse con los gobiernos para plantearles precisamente
el currículo nuestro es este y nosotros lo que necesitamos es hacer esto para el desarrollo del país. Es una pregunta que yo hago a ustedes porque hay algo importante. Hablamos de Bahía de las Águilas, la potencialidad de Bahía de las Águilas. Pero sin embargo, en las escuelas, en los liceos, estamos formando bachilleres, graduados en ciencias físicas y naturales, graduados en literatura, especialistas en literatura, cuando desde ya el país debe revisar la currícula con el propósito de ver cuáles son los profesionales que nosotros necesitamos, porque tenemos demasiados abogados. Esos abogados deben ser sometidos a un proceso de especialización. Sin embargo, en el sector turismo, nosotros necesitamos cocineros, necesitamos bartenders y necesitamos camareros de planta. Y eso tiene que ver con el sector servicio. No quiero decir yo exclusivamente que nos dediquemos al sector servicio. Es parte de la política de crecimiento que el país necesita aplicar, pero no es la única, porque si nos dedicamos única y exclusivamente al sector servicio, lo que vamos a respirar es un neoliberalismo a ultranza. Correcto. El país, yo decía antes que es un país atrasado, es un país que tiene un ingreso bajo, que tiene niveles de escolaridad muy reducidos. Ahora se ha hecho un estudio de Pixel y se ha evaluado la calidad de la educación y hemos quedado muy mal parados, a pesar de hemos crecido 36 puntos, pero estamos por debajo de la media. Hay analfabetismo todavía en la República Dominicana. La República Dominicana es un país que apenas ha generado 23 patentes. Eso quiere decir que el desarrollo tecnológico del país es sumamente pobre. Hay países que generan 3.000 y 4.000 patentes en un año. Nosotros hemos generado 23 patentes en toda la historia del país. Para hablar de ruptura, para hablar de cambio, de transformación, para hablar de desarrollo, hay que hablar de conocimiento, de educación, pero de otro lado, de tecnología e innovación. Tiene que haber un enfoque de parte de las autoridades de gobierno y del sector empresarial, que son los responsables fundamentales de encaminar el país hacia el desarrollo. Hay que tomar esos recursos. El país no puede seguir con un enfoque rentista, de carácter rentista. El sector empresarial nuestro es un sector rentista, que no se preocupa por el problema de la capacitación, de la educación, el uso de la tecnología y la innovación como recurso fundamental para promover el desarrollo del país, que tiene que ver con la diversificación de la economía y el cambio estructural. O sea, de la diversificación, ¿qué es la diversificación? Cuando se habla, estamos hablando que a nivel industrial, que es el aspecto central para el desarrollo de los pueblos, Inglaterra fue el primer país desarrollado, fue el primer país donde se hizo la revolución industrial. Y fue el país modelo, se asumió a Estados Unidos y los demás países para hablar de desarrollo. Entonces, el conocimiento fue y sigue siendo fundamental. En la República Dominicana, por ejemplo, usted produce café y cacao. El cacao se produce 2 veces al año, por ejemplo. Y así el café, 2 veces al año. Yo me crié produciendo cacao. He tenido tierra de cacao. Sé lo que es el cacao. 2 veces al año, una preocupación. Hubo casi que dejar eso y venir a la ciudad y dedicarme a otras actividades. Bueno, si fuera un productor grande, pero el cultivo mío era pequeño, sin tarea de tierra. Pero lo que quiero decir es que mientras nosotros estamos trabajando en café y cacao, por ejemplo, que son recursos fundamentales alrededor de los cuales hemos estado nosotros, el país, más de 200 años bregando, ¿no?, con productos, café, cacao, tabaco. Los países desarrollados producen, por ejemplo, carros. Cada 10 minutos, bajo la línea de montaje, se produce un carro. Y hay una tendencia a producir en menos tiempo. La lacto, computadora, eso se trabaja
3 veces, ¿no? En 3 tandas, mañana, tarde y noche. Ahí no se duerme en el área industrial. Y los productos que se generan son con elasticidad de demanda elástica. O sea, la mayoría de los productos que se producen ahí son de consumo, de amplio consumo. Y bueno, para nosotros poder accesar al desarrollo industrial, tenemos que tener una base de conocimiento y de tecnología formidable que permita elevar no solamente la productividad, sino la competitividad y, por supuesto, el diseño de precios y calidad de los productos. Los productos industriales tienen un gran valor agregado de conocimiento y tecnología y se venden con un precio alto. Eso no pasa con los productos nuestros, generalmente, que tienen una elasticidad de precio inelástico, es decir, que no crecen con el vigor como lo hacen los productos industriales. Por eso entonces yo decía que el aspecto central que hay que tomar de base para encaminar el país hacia el desarrollo es el desarrollo industrial, sigue siendo fundamental y va conectado con una labor, como usted decía, en primer lugar de conocimiento, de educación, y de otro lado tiene que ver la dotación de recursos naturales y territoriales que tiene, por ejemplo, la República Dominicana. Eso es fundamental. Por ejemplo, la UAS tiene ya 27 centros universitarios. Está ubicado en el país, en todas las provincias, ¿no? Y el territorio nacional. La universidad entonces debía tener un criterio del gobierno de cuáles eran las cosas mejores que se pueden hacer tomando en cuenta la dotación de recursos que hay en el país. Si en el Bajo Yuna, si en el área del nordeste lo que va es arroz, entonces hay que ver cómo nos desarrollamos en el área de biotecnología, por ejemplo, ¿verdad? Para crear granos y condiciones para el cultivo, como hicieron en Vietnam, ¿verdad? Un marullo enorme. Antes se producía arroz cian y toño brea, era una mata enorme. Ahora las matas de arroz son pequeñas, con unos marullos de grano enorme. Entonces, la universidad entonces, y no solamente la universidad nuestra, la UAS, sino que aquí hay 53 universidades, 51 universidades más, que debía haber una actitud de articulación de todas esas universidades y un esfuerzo grande en la formación de recursos humanos, de ingenieros, científicos en el exterior, que como usted planteó ahorita, eso hay que tomarlo en cuenta. Hoy tiene que haber una política de Estado y de gobierno para la formación de recursos humanos donde sea más necesario seguir produciendo la cantidad de abogados, de contables, de expertos en mercadeo, cuando nosotros tenemos una labor fundamental, productiva, por delante, tanto en el área industrial como agrícola. Los países que se han desarrollado últimamente, por ejemplo, los países de desarrollo reciente, los países de los tigres asiáticos, con Japón a la cabeza, pero Corea del Sur, Taiwán, Corea, han sido países en los que la formación de recursos humanos ha sido medido y orientado, ¿verdad? Sobre todo en el área industrial, en el área de ingeniero, de la ingeniería, toda. Y bueno, si hablamos del contexto actual, estamos marcados actualmente por una revolución científica y tecnológica, que en el área tecnológica tiene la inteligencia artificial y muchas tecnologías más, como es, por ejemplo, estamos hablando de mecatrónica, robótica, pero apunta a la cuarta revolución industrial. En ese contexto, el país tiene realmente una oportunidad de oro, pero no puede seguir con el enfoque actual de que la economía crece y que crece sobre la base, como decía Luis, de zona franca, que es una labor de ensamblaje. Eso es una empresa que depende del exterior, que lo usan en el exterior para aprovechar la mano de obra barata, regalada. Con $250 le pagan aquí a un empleado.
con el ingreso que se percibe, aunque sean, ahora hay 200.000 empleados en zona franca, pero puede haber 1 millón, y el país no va a desarrollarse, o sea, con ese salario, con ese nivel de ingreso. Eso es subsistencia, eso es miseria, eso es hambre. Entonces hay que buscar otra modalidad de producción. Igual que el turismo, preparar a nosotros, muchachos, para que estén sirviendo con una bandeja a la gente, ¿no? Es una cosa penosa, ¿no? Hay que preparar gente que tengan, por ejemplo, la tecnología, por ejemplo. Estamos hablando de tecnología de producto y proceso. Estamos hablando, por ejemplo, de ingeniería química. Eso hay que preocuparse en el país. El país necesita más que tecnología de procesos, tecnología de productos. La tecnología de productos va orientada a generar nuevos productos, nuevas empresas, pero empresas con base tecnológica, con conocimiento, que apunte a diversificar la matriz productiva que hoy es zona franca, o sea, es producto café y cacao, es mango. Los mangos está bien, pero ¿cuánto que exportamos de mango? ¿No? Usted busca, por ejemplo, el comercio exterior y busca la balanza comercial de bienes, que es el aspecto central. Los servicios es importante. Nosotros sobrevivimos con Luis por los servicios. Si aquí se cierra la labor de servicio, la divisa que se generan por servicio, este país debía estar cerrado. O sea, debía haber una crisis tremenda a nivel social y político. ¿Por qué? Bueno, uno mide, por ejemplo, las exportaciones de bienes. O sea, a nivel de exportación industrial, nosotros tenemos un déficit tremendo. Aquí lo que se exporta es ron, vino, tabaco y ron. Una cosa vergonzante a nivel industrial. Y a nivel de importación, como dijo Luis, aquí se importa todos los productos del mundo, porque aquí no se produce casi nada. A nivel industrial, ¿no? Teníamos antes a Metalgón, que generaba aquello, ¿no? Pero a nivel de metalmecánica, a nivel de siderurgia, la industria de bienes, equipo y maquinaria, las estadísticas hablan de 2 puntos por ciento. Es una cosa vergonzante lo que se produce en el área de metalmecánica, digo, a nivel siderurgia, a nivel de equipo y maquinaria en la República Dominicana. Eso se importa todo, ¿no? Se importa todo. Entonces el sector empresarial tiene muy poca preocupación. El sector empresarial del país primero se benefició de las empresas de Trujillo, o sea, el Consejo de Empresas Privadas generada en el 63, se planteó para aprovecharse de la empresa heredada de Trujillo, que fueron estatizadas, que estaban en el Consejo de Empresas Estatales, ¿verdad? Corte, ¿no? Y de ahí comenzaron a apropiarse de esos activos y han seguido permanentemente con la ley 6, la ley 4 y después la ley 299 de incentivo industrial, aprovechándose de los incentivos de exenciones y exoneraciones que hoy andan por 250.000 millones que se le exonera el sector empresarial de la República Dominicana, ¿no? Viven en condiciones que no tienen preocupación realmente, además de hacer cosas nuevas a nivel industrial, y están contentos que la economía crece, ¿no? Que la macro crece, pero como dice Luis, y la micro, el crecimiento de la macro no se refleja en la micro, ¿no? Y la micro, ¿qué es lo que tiene que ver? Con las personas, con los individuos, ¿verdad? Con los de a pie, con los trabajadores, con los que generan riqueza. Entonces, hoy, el desarrollo del país hay que abordarlo obligatoriamente con una orientación que tenga criterio, que el sector empresarial tenga criterio del país. No tienen criterio del país. ¿Ah? No se preocupan por los problemas de fondo. Ellos tienen su vida asegurada, ¿no? Y entonces los problemas de fondo, por ejemplo, el manejo de la política económica del país. Aquí se está manejando, se deja de lado la educación, el conocimiento, la tecnología y la innovación para abordar los problemas de desarrollo a la industria agrícola y lo que se está planteando un manejo de la política económica, sobre todo la política monetaria. Por ejemplo, en los últimos tiempos, aquí en el exterior, en el marco de las políticas neoliberales, donde la escuela de Chicago, de Friedman, jugó un papel fundamental, Chicago Boy,
La labor de los gobiernos ha sido mantener una estabilidad macroeconómica, estabilidad, pero una estabilidad ¿de qué? Una estabilidad a nivel contable, tanto en el plano interno como en el plano externo. Y esa estabilidad tiene que ver con el precio, por supuesto, con los precios, estabilidad de precios. La estabilidad tiene que ver con estabilidad de precios. Pero incluso, por ejemplo, usted habla de estabilidad a nivel cambiario y la estabilidad que se plantea aquí es 50 pesos, 56.5 por $1. ¿Y qué estabilidad de carajo nosotros vamos a plantear con una moneda nuestra? Y los teóricos, el país tiene un grupo teórico que orienta la economía y escuelas de pensamiento, especialmente la economía neoclásica, que orienta la economía. A veces está la keynesiana, se articula la keynesiana a veces y la escuela neoclásica. Esos teóricos, en definitiva, pautan el desarrollo de la macroestabilidad, pero se olvidan del problema concreto de la, como decía Luis ahorita, de la micro, de los individuos. O sea, pierden de vista la situación de pobreza que tiene el país. Profesor, tanto la absoluta como a nivel crítico, gente que tiene... ¿Qué es la pobreza? La pobreza es un déficit, es una incapacidad que la gente tiene con los ingresos. Bueno, si se plantea la pobreza desde el punto de vista de ingresos, de dinero, la pobreza se puede dividir en dos niveles. Una es que a nivel, la ingresa en términos general. Profesor, excuse. Con el ordenamiento del territorio, yo he planteado a los alcaldes que el país necesita el ordenamiento de los barrios. La ley de ordenamiento territorial tiene que contemplar como condición obligatoria el ordenamiento de los barrios, la cantidad de barrios, la cantidad de kilómetros que tiene cada barrio. Pero la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como vanguardia, y las otras universidades, y con esa nueva ley de ordenamiento territorial, no pueden someterse a un proceso de vanguardia para revisar todo lo que es currículo y crear los currículos, aterrizar sobre los currículos que el país necesita en esta coyuntura histórica. No es posible que la UAS deje de seguir produciendo abogados y se dedique precisamente a revisar los currículos como forma de que el empresariado se dé cuenta que tenemos que aterrizar, porque la vía del desarrollo debe ser de otra forma. La universidad como vanguardia no puede iniciar ese trabajo. Hablamos con los profesores de Chicago, ¿verdad? Friedman. Pero los economistas nuestros, los especialistas nuestros, cada vez que nos imponen modelos, por ejemplo, modelo liberal, ese sector empresarial nuestro, rancio, atrasado mucho de ellos, y esos profesionales de la universidad que son avanzadas, deben reunirse y readaptar ese modelo neoliberal a la realidad de estos pueblos, con el propósito de que la población no reciba los efectos directos de esa corriente que está agotando a la gran mayoría. No debe ser la UAS vanguardia para revisar los currículos, para encauzar el país hacia el desarrollo. Esa es una pregunta que yo se la dejo a ustedes para que en una próxima reunión, en un próximo debate, en una próxima entrevista, hagamos el debate e invitemos a otros profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para que debatamos sobre esos temas. El próximo martes, agradecer la presencia del doctor Sucre Rosario, doctor Luis Ulloa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y el próximo martes continuaremos analizando estos ejes temáticos que, según informe, la gente está sintonizando y está en sintonía con todo y cada una de las expresiones suyas, con todo y cada uno de los ejes temáticos que ustedes están desarrollando. La gente lo está escuchando y precisamente la tabla de audiencia es que demuestra, ya hemos recibido la información de que la gente lo está escuchando a ustedes.